Bueno, nosotros somos el equipo 3. Vamos a hablar sobre el caso de sobre un caso de homosexualidad femenina. Vamos a ir relacionando este texto, este caso, con los libros que ya hemos visto, que son como 4 libros. Y ya vamos a ir leyendo el caso poco a poco y vamos a ir comentando lo que hemos visto en las clases y sobre pues nuestra opinión acerca de lo que ya sabemos con los libros. Y bueno, voy a comenzar leyendo yo. Dice, la homosexualidad femenina, en verdad tan frecuente como la masculina, si bien mucho menos estridente, no solo ha escapado a la ley penal, también ha sido descuidada por la investigación psicoanalítica. Por eso quizás merece considerarse la comunicación de un único caso y no demasiado flagrante, en que se pudo reconocer la historia de su génesis psíquica casi sin lagunas y con plena certeza. Si esta exposición brinda solo los trazos más globales de los acontecimientos y las interacciones que se obtuvieron, callando todos los detalles característicos en que descansa la interpretación. Tal crecimiento se explica fácilmente por la reserva que el médico está obligado a guardar cuando el caso es reciente. Y bueno, pues el caso se trata de una muchacha de 18 años que se dice que es bella e inteligente, de una familia de elevada posición social, lo cual pues podría ser un dato importante, provoca el disgusto y el cuidado de sus padres por la ternura con que persigue a una dama de la sociedad, se dice. Que esta dama viene siendo 10 años mayor que ella, los padres como que no están muy de acuerdo con esto. Dice que aseveran que esta dama, a pesar de su aristocrático apellido, no es más que una cotet, no sé cómo se diga. Dicen saber que vive en casa de una amiga casada con quien mantiene relaciones íntimas. Al par que al mismo tiempo se entrega a amores disolutos con una cantidad de hombres. La muchacha no pone en entredicho esta mala fama, pero ello no lo hace desistir de su adoración por la dama, a pesar de que no le falta el sentido de lo conveniente y decoroso. Ninguna prohibición ni vigilancia la arredan de aprovechar las raras ocasiones que se le ofrece para hallarse en compañía de la amada, de espiar todos sus hábitos de vida, de aguardarla horas y horas a la puerta de su casa o en la puerta del transvía o de enviarle flores, etcétera. Eso en un inicio que lo platicamos en la clase con la maestra, decía como que podría llamarse como una pequeña obsesión, ¿verdad? De estar este, detrás de ella, de esperarla, pues como dice, horas y horas y estar bien al pendiente de lo que pueda hacer y pues de cómo ande esta dama, ¿verdad? Dice que es evidente que ese interés único ha devorado en la muchacha a todos los otros. No se preocupa por continuar su formación, no da valor alguno al trato social ni a los entretenimientos propios de las jóvenes, solo conserva la relación con algunas amigas que pueden servirle como confidentes o auxiliares, en este caso con la chava, con la dama, ¿verdad? Los padres no saben hasta dónde llegaron las cosas entre su hija y aquella dudosa dama y si se han pasado los límites de un entusiasmo tierno, ¿verdad? Estaba la duda con que los padres no sabían si ya había pasado algo más entre ellas dos, ¿verdad? Entre su hija y la otra dama. Entonces como que había, se podría decir, el miedo de si había pasado algo más, porque pues no estaban de acuerdo, ¿verdad? Y bueno, pues no sé quién quiera seguir la lectura. Si quieren yo. Bueno, por esta parte también nos habla de que no ha notado nunca que la muchacha se interesa por hombres jóvenes y se complaciera ante sus homenajes. En cambio, también viene en claro que está esta inclinación presente hacia una mujer no hace sino conseguir en medida extremada lo que en los últimos años se insinuó hacia personas del sexo femenino.
y había despertado el enojo y el rigor del padre. En estos primeros, o sea, por ejemplo, lo que yo entendí, lo que hemos explicado en clases es que pues habla de que a la niña, pues a la joven, porque ya es una joven de 18 años, no le interesan, o sea, las personas del sexo opuesto, sino que tiene más interés por las mujeres. Entonces, eso es, desde el principio también hablamos de que el padre, hacía el desprecio hacia ella, el cual por las diferencias que ella tenía, por la inclinación que tenía hacia las mujeres. Entonces ahí nos menciona que pues por eso es el enojo y el rigor del padre, o sea, las indiferencias. También hay dos aspectos de una conducta en apariencias opuestas entre sus provocaron grandísimos desagrados a sus padres. O sea, ciertas acciones en las cuales el padre no se sintió realmente contento con las acciones que estaba haciendo la madre y que la hija, perdón, que no tuviese reparo alguno, es en exhibirse públicamente por las calles concurridas con esa su amada de mala fama, pues esa persona, como ya lo mencionamos, que era como, yo lo entendía así, que era una persona de la vida galante, o sea, que realmente tenía más, obviamente que había vivido un poco más que la joven, eso que era 10 años mayor que ella, y por lo tanto detuviese sin cuidado su propia honra y que desempeñaba ningún medio de engaño, ningún subterfugio, sin mentir para posibilitar y encubrir sus encuentros con ella. Vale de decir demasiada publicidad en caso y total disminución en el otro. Un día sucedió lo que en esas circunstancias tenía que ocurrir alguna vez. El padre se topó por la calle con su hija en compañía de aquella dama del murmuro a las vías del ferrocarril metropolitano que pasaba ahí abajo. Bajo intento de suicidio indudablemente real en una larga convalencia, pero por suerte no con muy escaso deterioro duradero. Aquí es el primer suceso que menciona en este primer caso, que es el intento de suicidio de la muchacha, que también lo hablábamos en las clases anteriores, que porque creían que la mujer, o sea, que la niña había tenido ese intento de suicidio, y pues ahí debatimos y dimos nuestra opinión, que pues era por el rechazo, como ya lo habíamos mencionado un poquito más arriba en la lectura, que era el enojo que tenía el padre hacia ella, o sea, que le causaba un conflicto muy grande el que ella saliera con esa mujer. También nos menciona que después de su restablecimiento la situación resultó más favorable que antes para sus deseos. Los padres ya no pasaron contradecirla con la misma decisión, y la dama que hasta entonces había rechazado con un mohín su requerimiento, se sintió tocada entre sus pruebas de inequívocas de pasión seria y empezó a tratarla amistosamente. Y también menciona que unos 6 meses después los padres acudieron al médico y le confiaron la tarea de volver a su hija a la normalidad. Aquí mencionaba los padres, aquí ya hay un conflicto por el cual pues mencionan que su hija no es normal, que eso no debería de ser. Entonces también por el intento de suicidio también fue lo cual acudieron al doctor. El intento de suicidio de la muchacha les había mostrado bien bien a las claras que se verán mediante disciplinas hogareñas o eran capaces de dormir la perturbación manifestada.
pero es bueno tratar por separado aquí las actitudes del padre y de la madre. Aquí también en el video pasado hablamos de las dos posturas que tenía cada uno de ellos. El primero nos menciona que el padre era un hombre serio, respetable, en el fondo muy tierno, algo distanciado de sus hijos por su impostó rigor, su comportamiento hacia la única hija tuvo motivo en demasía por, por miramientos hacia su mujer, la madre de ella. Cuando tuvo la primera noticia de las inclinaciones homosexuales de la hija, se enloqueció y quiso enfocarlas mediante amenazas. Quizá en este momento osciló entre diversas concepciones, todas igualmente penosas, si debía haber en ella un ser vicioso, degenerado o enfermo mental. Ni siquiera después del accidente logró elevarse. Pues aquí en esta última página nos menciona el por qué acudieron al doctor, que era la postura del padre, que creía que su hija era una enferma mental por estar en esa posición de ser homosexual o amar a otra mujer. Entonces, no sé quién quiera continuar con la siguiente página. Si quieren, yo continúo. Bueno, en la siguiente nos decían que igual el papá decía que la homosexualidad que tenía su hija pues era una desgracia, igual que cualquier otro caso, cualquier caso que pudiera estar pasando la muchacha. Y pues esto era algo que le provocaba mucha exasperación porque decía que era algo anormal. Y pues estaba decidido a combatirla por todos los medios, y aunque el papá no le tenía como mucha fe o mucha credibilidad, por así decirlo, a la terapia, pues decidió como quiera involucrar a la muchacha en esto, y pues ya decía que si no llegaba a funcionar o fracasaba, pues ya no le quedaba más remedio que ahora sí casarla con un hombre. Y pues según él decía que así ella iba a dejar pues estas inclinaciones antinaturales e iba a adoptar las inclinaciones naturales de cualquier mujer, que pues sería estar con un hombre. También nos dice que la actitud de la madre no era igual tan fácil de penetrar, que era una mujer aún juvenil que manifiestamente no quería renunciar a la pretensión de agradar ella misma por sus encantos. Decía que solo era claro que no había tomado tan a lo trágico el extravío de su hija, y en modo alguno le indignaba tanto como al padre. Igual veíamos en clases anteriores que a la mamá le perturbaba también que su hija fuera homosexual, pero no le perturbaba tanto como el que lo supiera la sociedad en la que vivían en ese entonces. También decía que había gozado durante largo tiempo de la confianza de la muchacha con relación a su enamoramiento por la dama ya mayor, y que al parecer tomó el partido contrario, movida en lo esencial por la perniciosa publicidad con que la hija proclamaba sus sentimientos ante todo el mundo, que pues en este caso era la sociedad, y más porque ellas eran de como clase alta. Nos decía que ella misma la mamá había sido neurótica durante varios años, gozaba de gran consideración de parte de su marido y trataba a los hijos de manera muy poco equitativa, y que era en verdad dura hacia su hija, pero muy tierna o muy considerada con los hombres, con sus hijos hombres. Y que el menor de los tres era un hijo tardío y que le llevaba como 15 años a la muchacha cuando había nacido. También nos decía que el médico, bueno, nos decía Freud, que el médico que debía tomar sobre sí el tratamiento analítico de la muchacha tenía varias razones para sentirse desasosegado, cosa como intranquilo, porque decía que no estaba frente a la situación que el análisis demanda, y que era la única en la cual podía demostrar su eficacia, que era
que igual lo decíamos anteriormente, que era cuando la persona iba por voluntad propia a la terapia y no porque segundas o terceras personas lo llevaran. También decía que esa situación, en la plenitud de sus notas ideales, presenta el siguiente aspecto, que alguien en lo demás dueño de sí mismo sufre un conflicto interior al que por sí solo no puede ponerle fin, y entonces ahora sí acudía al analista, le formulaba su queja y le solicitaba su auxilio, que era justamente lo que decía, que no estaba tan fácil de entrada porque la muchacha no estaba ahí por voluntad propia, sino que era llevada por segundas personas. Nos decía también que el médico trabajaba entonces codo a codo junto a un sector de la personalidad dividida en dos por la enfermedad y contra la otra parte en el conflicto. Las situaciones que se apartan de estas son más o menos desfavorables para el análisis y agregan nuevas dificultades a las intrínsecas del caso, que eran situaciones como las del contratista, de un ejemplo de un contratista que encarga al arquitecto una vivienda según su gusto y su necesidad, o la de un donante piadoso que se hace pintar por el artista de una imagen sagrada en un rincón, de la cual luego haya su lugar propio en el retrato en figura de adorador, y que no eran en el fondo compatibles con las condiciones del psicoanálisis, y que todos los días, bueno, nos daba otro ejemplo de que todos los días ocurrían ciertos casos algo similares dentro de los consultorios. Nos decía uno que, por ejemplo, un hombre quería que su mujer fuera tratada, de que nos decía, mi mujer es neurótica, por eso nos llevamos mal, cúrela usted para que podamos llevar de nuevo una vida matrimonial dichosa. Pero pues decía que con harta frecuencia resulta que un encargo así era incumplible, que el médico no podía producir el resultado en vista del cual el marido deseaba el tratamiento. También de que tan pronto como la mujer quedaba liberada de sus inhibiciones neuróticas, se imponía la disolución del matrimonio, cuyo mantenimiento solo era posible bajo la premisa de la neurosis de ella. Igual nos da otro ejemplo, algo similar, con el resultado final, de que era de que unos papás querían llevar a su hijo igual a terapia, que porque era neurótico e indócil, y querían que pues fuera algo más fácil de tratar, o que les hiciera caso al 100. Y pues decía que sí podía lograrlo el terapeuta, pero que tras la curación de él iba a emprender su propio camino más decididamente, y los papás iban a quedar más insatisfechos que antes. O sea, algo en similitud entre estos dos era de que sí se podía lograr un cambio en el paciente, pero que no iba a ser el resultado, sí iba a ser un resultado favorable para el paciente, pero no tanto para las segundas o terceras personas que llevaban a esta persona a recibir terapia. Nos decía que no era indiferente que un individuo llegue al análisis por anhelo propio, o que lo haga porque otras personas lo llevaron, que son estas segundas o terceras personas, y que él mismo deseaba cambiar, o solo que querían ese cambio sus allegados, las personas que lo amaban, o de quienes debiera esperarse ese amor. Igual nos decía que otros factores desfavorables, ahora volviendo al caso de la muchacha, era de que no era una enferma, no padecía por razones internas ni se quejaba de su estado, y que la tarea propuesta no consistía en solucionar un conflicto neurótico, sino en transportar una variante de la organización genital sexual a otra, que pues era lo que decía el papá, de que quería que volviera a la normalidad, pues según él. Y igual la experiencia, dice aquí en el texto, que el de eliminar la inversión genital u homosexualidad nunca iba a resultar fácil. Nos decía que ha hallado que solo se consigue bajo circunstancias particularmente favorables, y aún en esos casos el éxito consistía en lo esencial, en que pudo abrírsele a la persona restringida al homosexual el camino hacia el otro sexo, que hasta entonces tenía bloqueado, como de que se le restableció su plena función bisexual, y pues dependía después de su albedrío que quisiera pues la persona
en cuestión que quisiera desertar de ese otro camino proscrito por la sociedad, que era pues lo normal según el papá, y en casos singulares, que era lo que en efecto había sucedido. Y pues aquí no sé si alguien quiera continuar con la lectura. Yo quería mencionar algo. Bueno, nada más para resaltar, ¿verdad? Que se me hacen importante que lo que mencionó mi compañera Laisha ahorita de que le gustaban, pues, tenía inclinaciones sexuales hacia las mujeres, pero considero yo que son específicas a las mujeres mayores, ¿verdad? Creo que más adelante ya nos da más información sobre esto, pero era como que más hacia esto, ¿verdad? A mujeres que eran mucho mayor que ella. También el dato de la madre que decía que era poco equitativa, que entonces eso, ¿cómo se dice? Influye mucho, por decirlo así, cuando la niña, pues cuando la joven era pequeña, el hecho de que su madre no le haya dado tanto cariño o le haya prestado la misma atención que a sus otros hermanos que pues eran varones, entonces eso va a influir mucho en el crecimiento de ella, en lo del objeto, en lo del complejo y todo eso, entonces pues es importante resaltarlo y pues que también que se decía pues que la muchacha no era una enferma, ¿verdad? Como los padres creían, que decían que era como que anormal o así, o querían que la volvieran a la normalidad, entonces pues que sí está claro que pues eso no era una enfermedad. Y ya pues si mi compañera quiere seguir. Sí, bueno, también agregando ahorita con la lectura que ahorita nos compartió mi compañera Sofía, también pues sabemos que esa situación que Freud tenía con esta chica y con el padre, ella pues, o sea, el análisis que él nos dio de esta pues demanda de este caso, era que pues obviamente ella no estaba como que pidiendo tratamiento, vaya que, o sea, ella no estaba, o sea, no consciente, pero ella no, pues obviamente no creía que estaba enferma, o sea, ella no lo veía mal, vaya. Pero pues obviamente en ese tiempo y sus padres pues obviamente tienen otro pensamiento y otras creencias, ¿verdad? Y pues ya no le afectaba como su orientación, solamente era por su padre que pues obviamente la quería cambiar para que anduviera con otro chico. Bueno, voy a continuar con la lectura y es preciso confesar que también la sexualidad normal descansa en una restricción de la elección de objeto y en general la empresa de mudar a un homosexual declarado en un heterosexual no es mucho más promisoria que la inversa, solo que a esta última jamás se le intenta por buenas razones prácticas. Ok, los éxitos de la terapia psicoanalítica en el tratamiento de la homosexualidad, por lo demás, muy variada en sus formas, no son en verdad muy numerosos. Como regla, el homosexual no puede resignar su objeto de placer. No se logra convencerlo de que con la transmudación reencontraría el otro objeto de placer al que renuncia. Si es que se somete a un tratamiento, las más de las veces sería porque motivos exteriores lo esforzaron a ello. Las desventajas sociales y peligros de la elección de objeto y estos componentes de la pulsión de autoconservación demuestran ser demasiado débiles en la lucha contra las aspiraciones sexuales. Pronto puede descubrirse entonces su plan secreto, que sería procurarse mediante el resonante fracaso de este intento y pues la tranquilidad de haber hecho todo lo posible contra su extravío y así poder entregarse a él con la conciencia tranquila. Cuando lo que motivó el intento de curación en el
En el miramiento por los padres y allegados a quien se ama, las cosas suceden de manera algo diversa. Hay entonces estas aspiraciones realmente libidinosas que pueden desarrollar energías opuestas a la elección homosexual del objeto por su fuerza rara basta. Solo cuando la fijación al objeto del mismo sexo se ha alcanzado a un poder suficiente o cuando persisten considerablemente esbozos y restos de la elección heterosexual del objeto. Vale decir, en caso de una organización todavía oscilante o nítidamente bisexual, puede pronóstico de la terapia psicoanalítica presentarse más favorable. Por estas razones, evité por completo pintarles a los padres la perspectiva de que su deseo se cumpliera. Meramente me declaré dispuesto a estudiar con Vinicia a la muchacha durante unas semanas y unos meses, en fin de poder pronunciarme sobre las posibilidades de obtener algún efecto mediante la prosecución del análisis. Es que en esta toda una serie de casos en el análisis se descompone de dos fases nítidamente separadas. En la primera fase nos menciona que el médico se procura los conocimientos necesarios acerca del paciente, lo familiariza con las premisas y, postulados al análisis, se desenvuelve ante la construcción de la génesis en su sufrimiento, para la cual se cree habilitado por lo material que les brindó el análisis. En una segunda fase es el paciente mismo en el que adueña al material que se les puso, trabaja con él y lo que hay en su interior es supuestamente reprimido, ya que le recuerda lo que puede recordar e intenta recuperar lo otro en una serie de reanimaciones. Esto, pues, haciéndolo, puede corroborar postulaciones al médico complementarias y pues pueden ser enmendarlas. ¿Quieren comentar algo o sigo con la lectura? Yo aquí en estas dos fases le entendí de que en la primera es cuando el médico recababa todo el historial clínico del paciente que pues este mismo le va dando en las primeras entrevistas, así como los posibles postulados del análisis que coincidían con el tratamiento terapéutico. Y bueno, siento yo que es como el terapeuta va a observar o analizar qué postulados coinciden o se apegan a lo que tiene el paciente en ese momento para que pueda funcionar o para que pueda dar como un seguimiento a la terapia. Y en la segunda fase le entendí de que según con lo que le dio, el material que le dio al terapeuta, era este mismo paciente el que iba a trabajar con pues, este material junto con lo que aún no podía sacar como a la luz, que era lo reprimido, y que pues esto al final iba a ayudar al terapeuta a confirmar las postulaciones que ya tenía hechas sobre el paciente y pues asimismo iba a ayudar a sanarlo. Y que si todo salía bien, el paciente iba a poder sentir el cambio en sí mismo o el sanar, y a la vez iba a poder ir yéndose, independizando del terapeuta poco a poco.
Bueno, si quieres, yo sigo leyendo. Nada más para recordar, no me acuerdo si habíamos comentado que en este caso las fases esas que se mencionaron, en este caso sí se iba de que primero a una y luego a la otra, o solo era, o sea, solo se centraba de que en una fase, no sé si alguien lo recuerda. Yo creo que se basan en las dos fases que mencionó ahorita